Las Venus de Cranach nos miran, nos sonríen, nos seducen, nos envían un mensaje que tenemos que descifrar. Algo de Lucas Cranach el Viejo interpela al siglo XXI. Y claro, se arman revuelos. Felizmente les doy la bienvenida una semana más y hoy vamos a aproximarnos a la obra de Lucas Cranach el Viejo, léase Renacimiento nórdico, Renacimiento alemán, para ver su impacto en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Y por qué ya les anticipo esta clave de lectura? Bueno, porque vamos a ver dos obras que de alguna manera generaron cierta polémica. Esta polémica se desató en el año 2008, ¿qué año 2008 para Cranach? Pero bueno, hay cosas que vienen ya desde el siglo XX. Y no es casual que las dos obras justamente que vamos a ver hoy tengan que ver con Venus, con la desnudez, con las típicas representaciones que hacía Cranach para, su clientela. Así que ya, sin mayores vueltas, nos vamos a las primeras décadas del siglo XVI, nos instalamos ahí en el taller de Lucas Cranach, el Viejo, y vamos a conocer esta obra llamada Venus y Cupido, ladrón de miel. Y lo que nos presenta son estas dos deidades, ¿no? Cupido por un lado y la diosa Venus por el otro, que están los dos desnudos en un paisaje verde y con un cielo azul. Cupido es un niño alado que está a la izquierda de un manzano que tiene manzanas rojas. Atenti con esto de las manzanas, porque es una idea que vamos a retomar próximamente. Tiene en su mano un panal que está tomado del agujero que hay en la parte inferior del tronco justamente de ese manzano. ¿Y qué le pasa? Claro, está siendo atacado por las abejas que están absolutamente enfurecidas por este robo. A su lado aparece Venus como una dama elegante, delicada, también voluptuosa, que está a la derecha del árbol. La postura de Venus es sumamente atractiva. Por un lado, con la mano izquierda está tomando una de las ramas del manzano y con la misma pierna izquierda está levantando un poco la rodilla, de modo, por supuesto, de tapar su pubis y apoyar ese pie delante justo de otra rama. Imposible no notar que Venus no lleva ropa, pero que sí tiene accesorios. Y estos accesorios son muy típicos de la moda cortesana alemana de este momento. Tiene un sombrero con tela roja sobre una redecilla dorada, ¿no? Que recoge su cabello, que está decorado con un círculo ancho de penachos de avestruz y tiene dos collares de oro, una cadena y una suerte de gargantilla. Si cuando ven concretamente a Venus en esta pose están pensando en alguna Eva y el árbol de manzano, está muy bien orientado. Ahí al fondo, no obstante, muy cerquita de ellos aparece un ciervo y una cierva desde el lado izquierdo, ahí sobre el bosque. Y sobre el lado derecho, hacia el fondo también arriba, aparecen unas fortificaciones sobre un afloramiento rocoso, que es muy interesante porque estas construcciones se reflejan en el agua del río o lago, no sabemos muy bien qué es. Más allá de los dos protagonistas de esta historia, es muy interesante esta construcción del paisaje. Me parece un paisaje de casi de ensueños. Digo, aparecen distintas vegetaciones. Es también muy atractivo y muy redundante cómo se plantea el suelo, muy típico de la pintura alemana, ¿no? Por cierto, este suelo con piedras. Y la delicadeza de los cuerpos también, tanto de Venus como de Cupido. Las carnaciones demarcadas muy delicadamente, con tonalidades muy afines a lo que se esperaba también, al ideal de una piel suave, tersa. Y además este ritmo tan extraño que tiene la obra. Yo voy a decirle algo antes de continuar con esto. Soy muy, muy fan de Cupido quejándose de las abejas. Muy fan. Todas las obras
que representan, sobre todo las de Cranach, ni hablar, ¿no? Que representan a Cupido cuando diciendo, mirá que me están picando las avispas. No, me encanta. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Estaba hablando del ritmo. Fíjense que Cupido la está mirando a Venus, como diciendo, mirá lo que me está pasando, hace algo. Y Venus en realidad está extasiada mirándola a nosotros, como diciendo, estoy linda, ¿me puedo sacar una foto así? Noten que la mirada de Venus es completamente seductora, tiene una leve sonrisa, bueno, que por supuesto va acompañado por esos cachetes rosados. Quiero decir, si hay un interés de Venus en todo esto, es que la miremos a ella. Y justamente bajo el pie alzado de ella tenemos una piedra que nos presenta la firma de Cranach el Viejo, que es la famosa esta serpiente alada con un anillo en la boca, que es un emblema heráldico que se le concedió a Cranach por, Federico el Sensato en el año 1508. ¿Y de dónde sacó Cranach un episodio tan, digamos, simpático, risueño para inspirarse? Bueno, hay un poeta griego llamado Teócrito que en el Idilio 19 contó esta historia del ladrón de panal y cómo llegó a los oídos de Cranach. Bueno, se supone que este texto justamente en el año 1520, atenti a la fecha de la obra, fue traducido al alemán. Y hay distintas versiones de cómo Cranach se hizo con esta historia, pero bueno, se cree que incluso el comitente le pudo haber sugerido que pintara este tema. Lo interesante de este poema, que no está exento de mensaje, es que Cupido justamente se queja a Venus diciendo, mirá, me agarré el panal con miel y las abejas me están picando, la estoy pasando mal. Y ¿qué es lo que le dice Venus? El relato dice que Venus comenzó a reír y le dijo a Cupido que las heridas que provocaban estos pequeños seres eran muy similares a la que él provocaba, siendo también un pequeño ser. Es decir, que de alguna manera Cupido infligía el mismo tipo de dolor a través de sus flechas de amor. Y sobre esto hay una serie de estudios que tratan de determinar exactamente cuál fue la fuente de Cranach el Viejo. Porque, ¿qué pasa? No se ve muy bien, pero el cuadro tiene una inscripción sobre el cielo con color negro, por eso también es bastante difícil de encontrar. Aparecen unas frases que tienen que ver con una de las posibles versiones que fueron traducidas. Cuando uno traduce esto del alemán, ¿no? Porque está en alemán y no se los voy a leer en alemán, no les voy a romper los oídos, dice algo así. Cuando Cupido robaba miel de la colmena, una abeja picó al ladrón en el dedo. Y así buscamos placeres transitorios y peligrosos que se mezclan con la tristeza y nos traen dolor. Por supuesto, también puede ser asociado con la idea del pecado original, que en el pensamiento cristiano y sobre todo en ese momento era absolutamente válido, con lo cual daba para todo. Si bien es un tema mitológico, podría tener una asociación directa en el pensamiento cristiano del momento. Con lo cual se entiende que esta obra de alguna manera es una alegoría que habla del placer, del amor, de los riesgos del amor. Incluso algunos han llegado a interpretar en esto, anclado en el mensaje del momento, que podía llegar a ser como una alegoría que te previniera de determinadas enfermedades venéreas, a eso me refiero. Esta obra puntual estuvo pintado en madera y luego se transfirió a amazonita por una cuestión de preservación y se cree que es la más vieja de toda una serie que hizo Cranach sobre esta temática. Y cuando digo series y versiones, es que hay un montón. De hecho, esta de la que estamos hablando está fechada en 1526 y 27, pero luego tenemos, una cantidad enorme. Esta que está en Güstrow, que también se cree que es de 1527, es decir, muy similar. Esta que está en Nuremberg, que es del año 1537, o esta misma que está hoy por hoy en Toulouse, que está fechada en 1531. Cuando uno ve las distintas versiones, también ve que la única que tiene la escritura esta en negro sobre el cielo azul es de la que venimos hablando. El resto tiene como una cartela o un cartelino blanco que es más fácil, por supuesto, de entender, aunque la frase se repite. Por otro lado, más allá de las variaciones, vale mucho ver las expresiones del pequeño Cupido en cada situación, que sufre distinto, pero está indignadísimo igual. Por lo demás, y solo por una mirada rápida, vemos que Venus no deja de estar elegante con
esos accesorios típicos de la época. Las similitudes de los cuerpos, por supuesto, es muy parecida. En una aparece de fondo también algunos ciervos. El piso, el paisaje es muy similar y también en algunos casos cambia la construcción. Y ahora, ¿cómo linkeamos esto con el siglo XX y siglo XXI? Que era mi apuesta del día de la fecha. Bueno, vamos a ver la procedencia de esta obra. Este lienzo hoy por hoy es parte de la colección de la National Gallery de Londres y hasta 1909 se tiene información bastante certera de su procedencia porque hasta ese año estuvo en poder del coleccionista de arte de Frankfurt llamado Emil Goldsmith. Parece que luego de eso hubo 2 ventas y en un momento termina en poder del presidente de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz. Hasta aquí nada raro. ¿Pero qué pasa en el año 2008? Bueno, pasan estos titulares que están viendo ahora. La National Gallery no tenía muy en claro la procedencia de esta obra, a pesar de que la había comprado en el año 1963. Entonces, bueno, siguió investigando para ver de dónde venía y qué había pasado en ese periodo, por decirlo de alguna manera, entre 1900 y pico hasta el 63, por lo menos para tenerlo en claro. ¿Qué pasa? Es una investigadora del arte, una historiadora del arte que tenía sede en Viena en ese momento, quien da con un registro muy importante. La doctora Schwartz estaba investigando, en realidad ella se dedicaba a investigar qué era de las colecciones de arte que tenía Hitler, sobre todo a partir de que su archivo se hizo público en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos y de repente se encuentra con esta foto. ¿Qué pasa? Entre esos 1200 libros que tenía la biblioteca personal Adolf Hitler, había un álbum encuadernado en pergamino que tenía, por supuesto, una serie de anotaciones en lápices y aparecen estas fotos de sus pinturas. Justamente es la inscripción que hay en el óleo en esta pieza, que permite identificar esta obra de Cranach en poder de Hitler. De hecho, la misma National Gallery desestima que fuera cualquier obra de las versiones de Venus que hizo Cranach, porque bueno, está claro, y de hecho si uno lo mira así medio incluso brutalmente, está claro que es esa la pieza. Y de hecho en su página hoy por hoy lo da como un dato certero en cuanto a la procedencia. Ahora, ¿qué pasa? Se habilitó acá todo un mundo de investigación de, bueno, cuál fue el derrotero de esta pieza y cómo llegó a manos de Hitler. Lo interesante, más allá de que todos creo que conocemos el expolio que hicieron los nazis sobre las distintas colecciones de las que pudieron echar mano, es que parece que este cuadro Hitler lo había comprado con las regalías de su libro Mi lucha. Se supone que esto habría pasado alrededor de 1937. Lo cierto es que para 1947 la obra de Cranach ya estaba en poder de Hitler documentada, por lo menos de acuerdo a estos registros que encontró la investigadora. Yo encontré algunas otras versiones que no son la oficial, no es lo que dice National Gallery ni esta investigación, que dicen que habría un jerarca nazi que se la habría regalado en el año 1939. Fuente que encontré, ninguna, pero bueno, de algún lado salió también esa versión y no podía no contárselos. ¿Y entonces qué pasó después de Hitler como dueño? Bueno, también otro nuevo episodio confuso. En el año 1945 había una corresponsal de guerra americana llamada Patricia Lottridge que dice que los soldados estadounidenses le permitieron elegir una hora para que se llevara a su casa, algo así como muy casual, ¿no? Porque nos pasa a todos los días. Y ella eligió esto. En el año 1962 sale a la venta en Nueva York a través de una de estas empresas que se dedican a vender arte y, bueno, por supuesto termina comprada por la National Gallery, que se hace con ella en el año 1963. Hasta ese momento National Gallery lo único que se sabía que era de una privada americana que la había puesto a la venta. Ustedes dirán, pero eran tontos, ¿no sospechaban nada? Cric, 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 cric. A todo esto, como no se tiene en claro si esta obra fue objeto de expoliación o no, es decir, si fue saqueada o fue comprada, bueno,
siempre está la posibilidad de que aparezcan familiares de los dueños originales, que si tienen la documentación necesaria, la National Gallery estaría en algún problema. Y ahora, ¿por qué a Hitler y al, si se quiere, nacionalsocialismo le interesaría una obra de Cranach? Bueno, vamos a pensar lo siguiente. Creo que esto lo hablamos un poquito cuando hablamos de Durero, y no por el nazismo, sino por el Renacimiento alemán. El Renacimiento alemán fue un movimiento muy particular. Sabemos que no se dio al mismo momento que el Renacimiento italiano, se dio unos 100 años después, y tuvo una impronta muy especial en estos pintores de la época, que antes que necesariamente buscar un modelo clásico en términos de grecorromano, en términos de la antigüedad grecorromana, buscaron más bien la esencia del propio pueblo. Es así que nos encontramos con estos, cuerpos tan estilizados, tan particulares y tan propios, no tanto de esa belleza ideal del sur, del Mediterráneo, sino algo muy típico del norte. ¿Y qué era lo que proponía? Recuperar el nacionalsocialismo, entre otras cosas. Bueno, el espíritu del pueblo germánico, con lo cual pintores como Durero, como Cranach, venían más que bien. Muy a su pesar, muy probablemente, ¿no? Pero bueno. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque a la vez que esta ideología, vamos a llamarla así, busca en el pasado las raíces germánicas, lo auténtico de este pueblo, también va poniendo pautas de cómo debe producirse arte en el nacionalsocialismo, que ese podría ser un capítulo aparte que es muy, muy interesante del tipo de obras esperadas, por supuesto, en este régimen. Pero eso se los dejo ahí picando y nos vamos a la siguiente obra, que es una Venus muy, muy especial también de nuestro amigo Cranach, obvio. Esta Venus es bastante curiosa porque lo cierto es que Cranach en general no presenta sola a Venus, siempre está, por ejemplo, con Cupido, como vimos en el ejemplo anterior. Acá la vemos sola y aparece, claramente con toda esta belleza etérea que tienen las Venus de Cranach, con un propósito muy destinado a seducir al espectador, que no es algo muy distinto de lo que vimos en la anterior. Me parece muy atractivo esta idea del velo. Cranach lo ha utilizado también en otras obras, es como un recurso que toma él bastante asiduamente, en el que, no se sabe muy bien si Venus está danzando o simplemente está como tratando de cubrirse con un velo transparente. Piensen que hay un fondo negro, es decir, no está situado en algún lugar en particular, con lo cual lo único que se puede esperar de esta obra es que el espectador pueda apreciar este cuerpo de Venus. Nuevamente nos encontramos también con los accesorios, ¿no? Muy de la época, una gargantilla, una redecilla en el pelo, de hecho está parada sobre un suelo pedregoso, como ya lo marqué en la obra anterior, y si piensan en Durero está muy bien, pero hay que pensarlo en ida y vuelta, ¿eh? No es que uno necesariamente influyó en el otro, sino que más bien fue en ambas direcciones. Aunque claro, Durero fue o tuvo una proyección internacional mucho más grande de la de Cranach, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por lo demás, inevitable pensar en esta suerte de Venus germánica, ese cuerpo tan estilizado, esas piernas largas, la expresión juvenil y risueña, la delicadeza de la postura de las manos, en esencia un cuerpo para observar y deleitarse. Ahora, vamos de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con el siglo XXI? Bueno, les voy a contar algo. Curiosamente también en el año 2008, la Royal Academy de Londres decidió dedicar una senda muestra destinada a Cranach. ¿Y qué pasó? Que en la cartelería para la promoción eligió justamente esta Venus y desarrolló este hermosísimo cartel que vemos aquí. Por supuesto, se mandó a imprimir y se distribuyó en las publicidades acordadas, entre esas el Metro de Londres. ¿Qué pasó? Escándalo. El Metro de Londres rechazó hacer pública esta cartelería por ser ofensiva para el público en la medida en que había una mujer desnuda, que estaba desnuda desde el Renacimiento, ¿no? Pero desnuda al fin, dice el vocero del Metro de Londres. Millones de personas viajan diariamente en el metro y no tienen más remedio que ver la publicidad allí colocada. Debemos tener en cuenta a todos los viajeros y procurar no ofender
a nadie. Por supuesto tenemos la contraparte, una portavoz de la Royal Academy dice lo siguiente: se eligió este cuadro para el cartel publicitario porque es una imagen muy hermosa y sugerente. Además de lamentarse porque, bueno, tenían toda la cartelería diseñada y bla, bla, bla. Uno podría preguntarse, y en esto sigo la idea de una nota que recuperé del País, de justamente acerca de esta polémica en el año 2008, ¿cómo puede ser que, ante el bombardeo de imágenes, e incluso a veces hasta grotescas que uno recibe todo el tiempo, realmente una pintura de Venus de hace 500 años pueda resultar ofensiva o pueda generar esta polémica? Lo cierto es que generó polémica, no hubo medio en el mundo que no se hiciera eco de todo esto. Y lo más curioso todavía es que en el caso de Londres puntualmente, y el metro, ni hablar, que bueno, también es como en Francia, ¿no? Son medios de comunicación muy potentes para la cartelería. No había sido esta la primera vez. Ya había habido problemas con el retrato de la condesa de Oxford, que es un retrato del siglo XVII, que había sido rechazado por mostrar, uno de los pechos de la señora. En ese momento el museo que había estado afectado había sido la National Portrait Gallery, y no le quedó otra que cambiar la cartelería y buscar otra imagen representativa para poder publicitar su muestra. Justamente a razón de esto, lo que dijo la Royal Academy es: nosotros no tenemos plan B, tiene que ir esta imagen. Bueno, y ahí hubo una serie de tires y aflojes bastante importante. Lo cierto es que la buena noticia es que finalmente se lo permitieron publicar. Y ahora, más allá de estas excusas anecdóticas para poder hablar de estas dos obras de Cranach, vamos a tratar de conocer un poco o aproximarnos un poco a su obra y a su persona. ¿Qué es lo que tienen de especial estas obras? Por supuesto, la proporción y la presentación de los cuerpos es muy típica, ¿no? Esas piernas largas, esos pechos casi juveniles y pequeños, los muslos marcados, las caderas también, que son caderas, si uno las ve incluso por las piernas, son como muy elevadas, casi imposibles, diría uno, ¿no? Es un canon de belleza muy, muy peculiar, muy, muy particular. Y hay en ese sentido que decir que sea Diana, Venus o Eva, Cranach las hace a todas iguales. Y es algo muy llamativo, además, porque vamos a ponernos en contexto histórico. ¿En qué momento Cranach pinta estas obras? En el momento de la Reforma Protestante. Es decir, teníamos un auge, al menos de los tópicos cristianos, ya sea por oposición o por apoyo a la Reforma Protestante o a la Iglesia Católica, muy, muy importante, con lo cual, ¿en qué momento pudo hacer esto como si nada? Quiero decir, Cranach en ese momento estaba trabajando en Wittenberg, que era el centro, el corazón de la Reforma Protestante, íntimo amigo de Martín Lutero. De hecho, asistió, fue padrino de uno de sus hijos, asistió a su boda, y también además trabajaba para católicos, porque recibía muchos encargos. Un tipo súper exitoso, Cranach, en el manejo de sus negocios, por decirlo de alguna forma, y andaba pintando mujeres desnudas casi sin excusa. Yo creo que acá podríamos arriesgar la hipótesis de que había tanto barullo de teorías contrapuestas, de formas de entender el pecado, de formas de interpretar, por ejemplo, la Reforma Protestante, ¿no? Esto de la capacidad de libre interpretación de las escrituras y todo esto, que la verdad que si uno decía que era Venus o era Eva y estaba desnuda, no estaría tan mal. También hay que rescatar acá, y es que si bien en la Reforma Protestante o los protestantes en general, sobre todo la corriente derivada de Lutero, estaba en contra de las imágenes, de esta idea muy pagana de tener imágenes en las iglesias, y por eso no querían saber nada, no fueron el calvinismo, que directamente fue prácticamente un movimiento iconoclasta. En el caso de Lutero, echó mano de los recursos, por ejemplo, de la pintura, para apoyarse también en las iglesias y en sus sermones, y como forma de transmitir el conocimiento religioso. Y hay un sentido del pecado muy distinto, sobre todo en este momento, en el que tenemos una mezcla también de humanismo, en donde, el hombre está más centrado, se puede acercar a la naturaleza, y no hay un rechazo
tan grosero, por decirlo de alguna forma, o tan vedado de los instintos. En ese sentido podemos decir que Cranach fue un hombre muy, muy exitoso en su momento. También el otro de la dupla esta de Durero y Cranach, que tuvo una proyección internacional muy, muy grande. Cuando dije que iba a decir algunas palabras al final era que Durero siempre fue un tipo que buscó la fama, y yo creo que Cranach, el viejo, lo que buscó era tener un taller exitoso y hacer buenos negocios. Por eso le fue muy bien con católicos, con protestantes, con todo. Tenía un taller muy, muy bien manejado, casi ejemplar, les diría. Lo cierto es que llegados al siglo XXI, también Cranach ha sido un artista de éxito en estas décadas. Se le han dedicado sendas muestras en Londres, en Frankfurt, en distintos lugares. Sus obras se han cotizado bastante. Incluso el Louvre compró una obra a través de micromecenazgo de Cranach. Y creo que esto se debe de alguna manera quizás a la mentalidad que nos rodea todo el tiempo. Y es que Cranach es muy identificable en términos hasta publicitarios, irónicamente diríamos, después del episodio de Londres. Pero uno ve una Venus, un cuerpo femenino y sabe cuándo es Cranach y cuándo no. Tenemos entonces a un Cranach hiper exitoso, una de las más grandes fortunas de Wittenberg para el año 1528 y también exitosísimo en este siglo que nos acompaña. Y bueno, ¿se habrá imaginado él que iba a provocar todos estos revuelos? Hasta aquí entonces nuestro Cranach y nuestras Venus del día de la fecha. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado. Ya saben que tienen mis contactos en la caja de descripción y seguramente se los dejé por aquí. Los invito también que nos contactemos por Instagram y por Twitter. Los invito a suscribirse y a que me regalen un like si les gustó esta entrada. Nos vemos. Adiós.